Hola, hacemos la parte 5 de la clase 21. Acabamos de mostrar que la suma de fuerzas externas sobre un sistema de partículas es igual a la derivada respecto del tiempo de la cantidad de movimiento. Si uno quiere saber cuánto cambia la cantidad de movimiento del sistema de partículas, cómo pasa de un valor P inicial a un valor P final en un lapso de tiempo, lo que tiene que hacer es integrar esta ecuación en el tiempo. Del lado izquierdo tendremos la integral de fuerzas por diferencial de tiempo. Eso tiene un nombre, ahora lo repasamos. Y del lado derecho tenemos derivada respecto del tiempo de P por diferencial de tiempo, es diferencial de P, por definición de diferencial. Y la suma de los diferenciales de P, la suma de los cambios infinitesimales de P, da el cambio neto de P. Entonces, integrando esto respecto del tiempo, armamos lo que está aquí abajo. Cuando hablamos de impulso de las fuerzas externas, tenemos lo que les dije recién, integral entre un tiempo inicial T0 y un tiempo final TF de las fuerzas externas por diferencias de tiempo, igual a variación de la cantidad de movimiento del sistema. Cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Esto que es una integración directa entonces del teorema de variación de la cantidad de movimiento lineal, se puede decir que es la variación finita, el incremento finito, variación finita, de la cantidad de movimiento lineal P mayúscula de un sistema. En las aplicaciones, esto tiene importancia en los casos en que las fuerzas no son constantes, pues si las fuerzas fueran constantes, esta integral de la izquierda da fuerza por delta T. Pero si las fuerzas no son constantes, esta integral depende de la forma de f de t, por supuesto. Y en muchos casos hay fuerzas que actúan durante un tiempo breve, dependen del tiempo, no sabemos bien cómo, pero tienen un efecto acumulado, un efecto al cabo de un tiempo, que se puede escribir como esta integral. Entonces, la integral que está del lado izquierdo, acá, para cada fuerza, tiene nombre, la habíamos hecho en la clase 10, parte B, se llama impulso de la fuerza externa alfa décima. Y lo anotamos con la letra J y es un vector. Acá de nuevo, la integral de la fuerza, que es un vector por diferencia de tiempo, es un vector. Digamos que se hace componente a componente. La integral de la componente X de la fuerza a la componente X de J. Lo mismo con la Y y lo mismo con la Z. Es un vector. Y J alfa, entonces el vector, se llama impulso de la fuerza externa F alfa actuando sobre el sistema de partículas entre el tiempo T0 y el tiempo TF. Vista la relación de que la suma de los impulsos de las fuerzas es igual a la variación de la cantidad de movimiento, o escrito así, suma de los impulsos de las fuerzas externas igual a la variación de la cantidad de movimiento, delta P significa P al final menos P al principio, y por supuesto es una resta vectorial, componente a componente, se puede leer, se puede interpretar que lo que mide J para cada fuerza es un aporte a el cambio en la cantidad de movimiento. Se suele decir que J, el impulso realizado por una fuerza, es la medida de la cantidad de movimiento transferida al sistema. El sistema tiene una cantidad de movimiento inicial y pasó a una cantidad de movimiento final. La diferencia es la ganancia o lo que recibió el sistema en cantidad de movimiento. ¿Quién se encarga de dar cambios a la cantidad de movimiento? Los impulsos de las fuerzas externas. Y el cambio total viene por la suma de todas las fuerzas aplicadas. Entonces, cada fuerza externa se le calcula este J y ese J significa impulso, cantidad de movimiento lineal transferida al sistema de partículas. Cantidad de movimiento lineal transferida por la fuerza al sistema de partículas en el tiempo que consideramos. Bien, entonces le hice un poco de propaganda a esta cantidad J, no lo usamos mucho en la práctica, pero aparecen un par de problemas. Tiene significado propio y conviene interpretarla, darle un sentido intuitivo. ¿Cuándo suele ser conveniente trabajar con J y no con F?
Bueno, lo que se llama fuerzas de impacto. Algo que golpea. Un agente externo golpea al sistema. Le hace una fuerza importante, de módulo alto, en un tiempo corto. El tiempo que dura un golpe. Tiempo de contacto que dura un golpe. Una fracción pequeña de segundo. ¿Mm? Típicamente. Entonces, digo, centésimas o milésimas de segundo. Entonces, si esa fuerza, no sé justo cuánto vale, no sé cómo fue cambiando durante el tiempo de impacto, porque por ahí empezó suave, o sea, si una patada de punta a una pelota medio desinflada, ustedes saben que primero el pie se hunde y probablemente en el momento en que está más hundido hace más fuerza y cuando está menos hundido hace menos fuerza. O sea, esa fuerza del golpe depende del tiempo. Si no sé los detalles, lo que sí interesa saber es la fuerza integrada, o sea, el impulso transferido. En muchos problemas, entonces, en lugar de dar el detalle de la fuerza y cuánto dura, se dice, mira, tengo una fuerza que durante un intervalo de tiempo aplicó un impulso J y te dan el valor de J en Newton por segundo, como corresponde a fuerza por tiempo. En esos problemas, entonces uno no se preocupa por la derivada de P respecto del tiempo, instante a instante, sino por el cambio total de punta a punta, del principio al final. Se suele decir desde antes del golpe hasta después del golpe. Y si quieren hablar de fuerza todavía, lo que se hace es definir el valor medio de la fuerza. Valor medio de la fuerza, lo conversamos en la clase 10b también, como valor medio de cualquier función, es la integral de la función en un intervalo de la variable dividido en la longitud del intervalo. Integral de la función fuerza en el tiempo dividido la duración en tiempo. Y eso es como un promedio, es la noción de promedio, de valor medio, cuando una función, cuando tenemos una cantidad que no tiene una cantidad determinada de valores, sino todo un continuo de valores. Con la notación que tenemos, el valor medio de la fuerza es el impulso transferido por la fuerza dividido el tiempo que actúa. De donde se despeja fácilmente que el impulso transferido se puede representar por la fuerza media por el tiempo que transcurrió. O sea, tipo fuerza por tiempo transcurrido. Pero no es la fuerza real instante a instante, sino la fuerza media. Bien. Como ejemplo de esto, no lo cuento acá, pero les sugiero, analicen el problema 5 de la práctica 9, que plantea directamente un ladrillo que cae contra el piso, tiene cierta masa, tiene cierta velocidad, tiene cierta cantidad de movimiento. Cuando choca con el piso le hace fuerza y de golpe, en poco tiempo, la cantidad de movimiento o la velocidad cambia. Y ese cambio es un delta P. Y de ese delta P ustedes pueden leer o recuperar cuánto vale el impulso de la fuerza, el impulso transferido por la fuerza y el valor medio de la fuerza. ¿Okay? Los dejo con ese problema para este concepto.